Existe una ley espiritual denominada ley del progreso. Esta nos indica cómo evoluciona el espíritu a través de su andar, cuáles son las pautas para su evolución y crecimiento. ¿Te interesa saber más al respecto? Entonces, quédate conmigo. Cuando me toca hablar con una persona muy materialista o con una espiritualidad un tanto apagada, tengo que elegir muy bien mis palabras, mi forma de comunicar, porque no es lo mismo hablar con alguien que está despierto, que tiene nociones de quién es como espíritu, qué hace aquí en la tierra, a alguien que no sabe absolutamente nada, que vive en el mundo de la materia. Pero de repente sí te piden consejo y dicen, a ver, tú que lees mucho de esas cosas del espíritu, tú que hablas de tantas esas cosas tan raras, ¿qué piensas de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué piensas de cómo estoy enfrentando esto en la vida? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué parece que todo está en mi contra, que nada me sale bien? Dime, ¿cómo le hago para cambiar esto? Gran pregunta, ¿no? Y si te quedas de repente así, sin palabras, así, ¿por dónde empiezo? ¿No? Como que por dónde, porque es mucho lo que tendrías que hablar. Te hablo de la abundancia, te hablo de la fe robusta, te hablo del derecho de conciencia, te hablo del karma, te hablo de qué te hablo para no confundirte, para no asustarte, para no abrumarlos, porque es tan amplio el conocimiento y es tanto lo que tienes que decirle a una persona para que encamine su vida a la senda de lo que debe ser un buen cristiano, por ejemplo, que no sabes por dónde empezar. Generalmente yo les hablo de las leyes universales del amor, en general, no así a grosso modo. No puedo entrar en detalles y ser tan específica porque se agobian. Las personas se agobian con tanta información, no puedes llegar y soltarles todo así de repente. Recordemos que si bien la luz ilumina, pues también puede dejar ciegos, ¿no? Tanta luz de repente puede abrumar a las personas. Entonces hay que ir dosificando, resumir, sacar los extractos más importantes para que la persona sienta por sí misma el deseo de investigar más y más, y entonces vaya teniendo ese conocimiento y ese crecimiento que le permita tener nociones de cómo cambiar su vida, de cómo vivir mejor, vivir, no sobrevivir. Es complicado. A grandes rasgos les digo, yo les hablo de las leyes universales del amor. Les digo, pasa que venimos a este mundo a aprender, somos alumnos, es nuestra escuela. Pero esta escuela, como todas las escuelas, pues tiene sus reglas que deben cumplirse sí o sí. Estés enterado tú o no estés enterado de esas reglas, las reglas se cumplen, ¿sí? Esa es la cuestión, que nosotros venimos aquí y muchas veces estamos en la ignorancia total de las reglas que nos rigen, de las leyes que nos rigen y qué es lo que nos está pasando. Entonces no comprendemos todo lo que nos está ocurriendo, que nada más obedecen a las leyes que tenemos que obedecer y a veces no seguimos, y la infracción de esas leyes nos traen consecuencias. Nosotros sufrimos, vivimos las consecuencias, sepamos o no sepamos de esas leyes de todas maneras. Entonces eso les dejo muy, muy claro, ¿no? Las leyes funcionan independientemente de si tú las conoces o no, crees en ellas o no crees en ellas, es exactamente lo mismo. Las leyes están, se cumplen, funcionan. Y tú las sufres o las vives, sus consecuencias dependiendo de en qué estado de conciencia estás, ¿no? Por ello, pues es mejor saberlas o no. Es mejor saber qué estás haciendo y cómo puedes hacerlo mejor para tener algo de incidencia en las consecuencias que vas a vivir. Porque estás aquí metido viviendo la experiencia, viviendo una vida, jugando un juego, si así lo quieres ver, donde no sabes las reglas. Entonces, ¿cómo puedes ganar?
Dime tú si estás en un partido de fútbol y no sabes las reglas y de repente estás anotando muchos goles y tú crees que estás ganando, pero resulta que estás anotando goles en tu propia portería. Estás jugando en tu contra porque no sabes las reglas. Es exactamente lo mismo que pasa con la vida, ¿no? Una vida que se nos va de las manos, que es caótica, que está llena de problemas, que no sabemos por qué, que parece que el universo está en nuestra contra, que es una maldición, que decimos, estoy embrujado, ¿qué rayos me pasa? Es que no tienes absolutamente ningún control sobre tu vida. No sabes ni quién eres como espíritu, ni quién eres como alma encarnada, ni a dónde vas, ni dónde vienes, no sabes absolutamente nada. Y estás como bandera al viento, nada más así, sobreviviendo con lo que te va aconteciendo sin ningún poder de acción sobre nada. ¿Cómo cambiar esto? Con conocimiento, con estudio de las leyes universales que rigen nuestra estadía en este planeta. Y la pregunta obligada, ¿no?, de todas las personas cuando les hablo de las leyes universales, así dice, pero ¿cuáles son esas reglas? ¿Y por qué nadie me lo dijo? O sea, ¿por qué nadie nos dice? Porque no venimos con un instructivo, ¿verdad?, al nacer. Ojalá nuestros papás también lo tuvieran, pero tampoco lo tenían. Tampoco tenían el instructivo, estas son las reglas, así y así, así. No, eso lo vas descubriendo, ¿no? Dice, ¿por qué si es tan importante las leyes universales del amor? ¿Por qué no nos habla a todos de ellas? ¿Por qué todo el mundo no habla de ellas? Si son tan primordiales, tan trascendentales para el espíritu y para la felicidad del ser humano. ¿Por qué estamos entonces en esa ignorancia? Digo yo, pues básicamente por flojera. Es por flojera, porque las reglas sí están ahí, fíjate que sí están ahí. Cada religión, cada doctrina, cada secta, cada cultura las conoce y las ha interpretado a su manera y las va transmitiendo de generación en generación con sus debidas interpretaciones. A veces erróneas, a veces exageradas, alteradas, manoseadas, porque nos encantan los seres humanos manosear el conocimiento divino y ponerle nuestro toque para beneficio de cada particular, ¿no? Nos encanta hacer eso, pero están ahí. Son las mismas reglas para todos, son los principios morales que van rigiendo a la sociedad. Es el código de valores, tan simple como pudo haber sido, no hagas esto porque te vas al infierno, o tan complejo como sea la interpretación de cada doctrina y de cada religión. Pero todas están basadas en las mismas leyes. Así que tenemos versiones de esas leyes universales por todas partes. Y me dicen, pero entonces, ¿en cuál creer? ¿Cómo sabemos cuál es la real y cuál no? ¿Cómo sabemos? ¿Estamos perdidos entonces? Les digo, no, es que en realidad es tu conciencia la que te va a decir con qué vas a resonar, qué es lo que para ti es correcto, que es distinto lo que resuena conmigo, ¿no? ¿Cómo es esto? Tú vas a ver, vas a buscar y en tu investigación vas a ver con qué resuenas, qué es lo que resuena contigo, con tu estadio espiritual, porque estamos en distintos niveles de conciencia, ¿no? Habrá quien le resuene el mito del cielo, el infierno, el purgatorio, la condena eterna, todas esas cosas, y se identifique con ello y le sirva de modelo y guía moral para su crecimiento, y ni hablar, está contento y a su espíritu le gusta y le gusta esa religiosidad, ese, no sé, todo ritualismo, y es el estadio en el que está su espíritu. No vamos a decir que es incorrecto, está bien, es lo que vibra con esa persona. Si eso le ayuda a ser mejor persona, es correcto. Entonces, a ti te vibra eso, pues órale, con eso está bien, crece, involúcrate, pero hazlo desde el corazón, hazlo desde la esencia, hazlo con verdad, no con tibieza, no con esto que le gusta al ser humano a veces de aparentar. Aparento como que soy, hago el mínimo esfuerzo y en realidad no me estoy involucrando, ¿no? Así no funciona. Ninguna religión te va a ayudar, ningún conocimiento te va a ayudar si te involucras de esta manera. Tienes que hacerlo de corazón, ¿no? Entonces, lo que vibre contigo está correcto, que te ayude a ser mejor persona, ¿no? Estás aquí viviendo esta experiencia y pues tienes que sacarle el mayor provecho, ¿no? Lo mejor que puedas hacer para tu crecimiento moral. Pero pues sí, habemos otras personas un poquito más curiosas, más críticas,
pues que ya no nos satisfacen esas explicaciones tradicionales, ¿no? De las religiones, de las sectas, de los conocimientos, que queremos algo más, que decimos, es que sí, pero no. O sea, sí, tienes razón, sí, pero no. No, ya no, o sea, como que en el fondo decimos, queremos más, ¿no? Estamos buscando más. Las leyes son las mismas para todas las religiones, para todos los conocimientos son las mismas. Lo que cambia son las interpretaciones, porque las leyes proceden de Dios. Entonces es exactamente lo mismo. Las leyes universales son exactamente lo mismo. Simplemente que las interpretaciones humanas cambian de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Y como les digo, los que ya no creemos en esas viejas interpretaciones, pues buscamos más. Tenemos ese gusanito de algo no me cuadra aquí, ¿no? Y aquí entra la maravillosa doctrina espírita con su lógica inapelable para explicarnos estas leyes universales. A todos estos que estamos, me da risa este término que uso, pero en busca de una verdad más verdadera. No sé de qué otra manera explicarlo, pero queremos ahondar un poquito más, queremos más allá de la fantasía, del mito, de todo esto que se reviste en los conocimientos, las religiones, de este misticismo, y nosotros ya no caemos en eso, decimos, no, es que algo más sencillo, más lógico, más entendible, más asimilable, y nuestro cerebrito exige. Entonces aquí entra la doctrina espírita a darnos este alimento a todos los que estamos en esa búsqueda, ¿no? Quien haya tenido a bien estudiar el libro de los espíritus de Allan Kardec conoce cómo está estructurado. Está estructurado en 4 partes a las que les llaman libros, o sea, 4 libros. El tercer libro es el que trata específicamente de las leyes morales que rigen al hombre encarnado en la tierra. Y hago hincapié del hombre encarnado en la tierra, porque sabrán que cada planeta, según también su nivel de conciencia, tiene sus propias versiones de las mismas leyes universales. En origen, en esencia, las leyes son las mismas, pero la aplicación es diferente de acuerdo al nivel de conciencia que se tiene. No la aplicación, el entendimiento de esas leyes, la interpretación, la aplicación es la misma. Vámonos por partes, ¿verdad? Por alguna razón, en mi búsqueda, en mi sugerencia mental, en las influencias de nuestros amigos espirituales, me empujaron a empezar a hablar de la ley del progreso. No me pregunten por qué. Así fue, así me resonó. De hecho, yo nada más les iba a hablar de la ley del progreso. Estaba buscando y documentándome cuando me dijeron, bueno, ¿y por qué no hablas de todas las leyes universales, no? Porque, como les digo, es trascendental que el ser humano sepa las reglas del juego. Sino, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos salir victoriosos en algo que ni siquiera sabemos que tiene reglas ni cómo participar, ¿verdad? Bueno, pues entonces comenzamos con la ley del progreso, que viene en el capítulo 8 del libro de los espíritus, por si gustan consultarla. Y aquí básicamente nos habla de eso, del camino que debe recorrer el espíritu para su evolución. Yo en lo que he estudiado esta ley, también en otros libros, en la literatura espírita que hablan de ella, para explicarla mejor, para hacerla más asimilable, yo la dividiría en 3 secciones, en 3 partes que creo que abarca la ley del progreso, que puede ser aplicada al espíritu, a la materia y al planeta. O sea, ¿cómo se aplica la ley del progreso en estos 3 grandes apartados? A la vida espiritual, a la vida material y al planeta. Es interesante, ¿no? En esos 3 apartados creo yo que podemos resumir muy bien de lo que trata esta ley. Hoy vamos a dedicarnos a analizarla, a analizar específicamente lo que viene en el libro de los espíritus, que habla básicamente de la parte materia, de nuestra vida material como encarnados aquí en la tierra, ¿no? El progreso de los pueblos, de las civilizaciones, de las mentes. Y ya en otros videos más adelante estaremos citando de otros libros, hablando de la ley del progreso aplicada al espíritu, a la energía espiritual y a la energía planetaria, que es también muy interesante. En esta lectura, el libro de los espíritus de Allan Kardec hace preguntas. Saben cómo es la estructura, ¿no?, del libro de los espíritus. Son más de 1000 preguntas que hizo Allan Kardec en su investigación, en su codificación de la doctrina espírita para comunicarse con el espíritu de verdad. Entonces, él hace preguntas, el espíritu de verdad le contesta. El espíritu de verdad es un grupo
de espíritus buenos, evolucionados, casi puros ya, servidores del Maestro Jesús que fueron comisionados para revelar de nuevo estas verdades de las cuales el Maestro Jesús ya nos había hablado, pero recuerden que su conocimiento estaba un poco velado por la época en la que él vino. Y acá le quitan el velo sobre ese conocimiento, aclaran dudas, etc. El espíritu de verdad es le llamo el Dream Team del Maestro Jesús, que nos viene a aclarar toda su información y a abonar y a volver a sembrar esta semilla en nuestros corazones, ¿no? Entonces Allan Kardec, a través de los mediums con los que él trabajaba, elabora estas preguntas y el espíritu de verdad contesta. Eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Las respuestas que ellos van dando nos van dando idea de lo que ha sido nuestro progreso desde que éramos seres muy elementales, muy primitivos, cavernícolas, a lo que somos ahora y a dónde deberemos llegar. Nos habla primeramente de la distinción que tenemos que hacer entre dos conceptos, estado de la naturaleza y ley natural. Y nos dice es que no son lo mismo. El estado de la naturaleza es el estado primitivo, es el estado animal del ser. Dice, la ley natural es el orden divino, es el plan como deben sucederse las cosas. Así que lo que nosotros llamamos la madre naturaleza, ¿no? Es como esa energía, esa fuerza invisible que mueve todo hacia la evolución, pero que lo va dirigiendo con una sabiduría gigantesca, que es la sabiduría de Dios, porque a final de cuentas la ley natural es la ley de Dios. Pero el estado natural, el estado primitivo, es eso, el estado es el estado animal del ser humano y no son lo mismo. Dice, estado natural no son sinónimos, pues es el estado de la naturaleza que la ley natural. Dice, uno implica el primitivismo y el otro es la ley que encausa todo. Nos dice que la ley natural, pues sí, es la ley de Dios, es la fuerza viva que dirige la evolución. En esta lectura también nos deja algo muy en claro. Hay como ciertas máximas, enunciados fuertes, declaraciones ahí que vale la pena recordar y que yo los tengo aquí subrayados porque es como que lo más esencial, ¿no? De la ley del progreso. Nos dice, porque el hombre progresa porque todo es dinámico, porque todo se mueve, porque nada es estático. Esta ley natural de progreso. O sea, el hombre es perfectible, el hombre va en camino hacia su purificación, el hombre va mejorando. Esa es una característica que está implícita ahí en nuestra genética. El hombre trae esta fuerza ahí, en la naturaleza de su ser. El crecer, el mejorar, es una ley, es la ley del progreso aplicada ahí en nuestra genética. Siempre todo es para mejor y siempre tendemos al progreso. Esa es la ley. Y dice Kardec, pero es que, muy bien, dice, está bien, el hombre es perfectible, puede cambiar, puede mejorar, puede purificarse, pero es que de verdad hay personas que son felices en su estado primitivo. Y dicen, así soy feliz, yo no necesito de esto. Y dice, están en el estado natural y son felices. Y dice, ¿cómo es eso posible? Entonces ya el espíritu de verdad le contesta. Los espíritus le contestan, le dicen, pues sí, es que es la felicidad del infante mental, de los niños intelectualmente hablando, espiritualmente hablando. Y todavía usan palabras más fuertes, ¿no? Como que es la felicidad del ignorante. Es una felicidad al estilo de los animalitos, muy instintiva. Pues el animalito es feliz porque no es consciente también de muchas de sus circunstancias. Entonces el ignorar ciertas cosas, pues te da cierto parámetro de felicidad, de que tú crees que eres feliz en tu estadio, ¿no? En tu estadio de conciencia. Dice, pero es una felicidad al estilo de los animalitos. Dice, pero esa felicidad pues no es permanente, porque es la ley, el progreso es la ley. Entonces ese ser, llegado el tiempo, va a querer evolucionar y va a querer buscar más. Dice, para ello una herramienta muy útil es el contacto social, o sea, es el convivir con otras personas que están más adelantadas, con otras conciencias más elevadas, que les ayudan a ellos a salir de ese estadio, ¿no? A ir para arriba.
Es más o menos, bueno, de hecho eso es lo que ocurrió cuando llegaron los exiliados de Capela aquí a la tierra, ¿no? Que ellos eran espíritus más evolucionados, no a nivel de los que pasaron a un mundo ya regenerado en Capela, pero sí eran más evolucionados que los que estábamos aquí en la tierra, los primitivos, ¿no? Que estaban aquí en la tierra. Entonces llegan y dan un impulso de crecimiento a la humanidad, que es lo mismo que dicen que está ocurriendo ahorita en la época de transición planetaria con las semillas estelares, que traen una conciencia superior, que están jalando a la humanidad a otro salto de evolución, lentamente, porque así son las cosas, no queremos todo rápido. Les digo que son falacias esas cosas de que portales dimensionales que se van a abrir y esas cosas no suceden, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las leyes dicen las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Y Dios no transgrede sus leyes universales. Él no las hizo para transgredirlas. Entonces, cuando una persona dice, no, sí se va a abrir un portal y no sé qué, le digo, a ver, no abrió un portal dimensional para salvar al Maestro Jesús en el momento de la crucifixión. ¿Tú de veras crees que va a venir a abrir un portal dimensional para salvarte a ti en específico? Pero dicen por ahí, no hay peor ciego que el que vio la verdad y volvió a cerrar los ojos. Y hay gente que no quiere saber esas verdades, que prefiere creer en las fantasías, que en una lógica razonable, que te dé esa paz de saber cómo son las cosas y decir, sí, mi cerebro dice, sí, creo más en esto que en una fantasía. Pero en fin, como les digo, cada estadio de conciencia decide pues cuál es la verdad para sí, ¿no? Así que acá en el espiritismo nosotros creemos en el progreso, la ley de progreso, lentamente. Los cambios lentos, paso a paso, generación por generación. Cada generación hace algunos cambios, algunas cosas y le deja la tarea a la generación que sigue. Y luego vienes tú y reencarnas a la tercera, cuarta generación para continuar con el trabajo que comenzaste. Y este es el sistema en el que nosotros los espíritas pues creemos, ¿no? En la ley del progreso. Nos dice también esta lectura que sí ha habido obstáculos para el progreso. Sí hay personas a veces que obstaculizan esta marcha continua de evolución, quizás como lo que vivimos en la Edad Media. Por ahí en el libro del Camino de la Luz veíamos todos los planes que ha hecho la divinidad para ayudar a la humanidad, ¿no? Como si fuéramos nosotros la humanidad una gran obra de teatro y nos muestran lo que hay detrás. Entre telones, los planes de la divinidad para ayudarnos en cada etapa, pero que sí, la etapa de la Edad Media fue así como un cansancio, un agotamiento de parte de los trabajadores de la luz, de que dijo el maestro, ¿saben qué? Déjenlos. Si quieren vivir así, que vivan así, que aprendan por las malas de sus propias decisiones malas, de sus errores y todo, y ya cuando la misma gente se harte, porque te dejan vivir estos periodos de oscuridad para que internamente te hartes de esa oscuridad, digas, ya quiero algo nuevo, ya quiero algo diferente. Entonces eso es lo que pasó en la Edad Media, sí, pues la ley del progreso sí, como que quedó estancado un momento. Dice, no se retrocede, ¿eh? Es otra de las máximas que les digo, otros de estos enunciados grandes que dice, la evolución no retrocede, se puede estancar, un espíritu se puede estancar pero nunca ir para atrás. Entonces es lo que pasó en la Edad Media, se estancó mucho, y no había mucho progreso por este oscurantismo que se vivía, ¿no? Pero esto sí lo tienen que recordar, el espíritu no retrocede, el espíritu se puede estancar. Y la humanidad también puede estancarse en su evolución, más no regresar. Y cuando esto sucede, nos dicen, hay un instrumento del que se vale la divinidad para impulsar que salgan de ese atolladero, que salgan, que se dé un salto. Ese instrumento son las revoluciones. Las revoluciones que aparentemente pues son malas, que pues sí, a nadie le gusta, ¿no? Que anden por ahí los cristianos matándose, no nos gusta, no la apoyamos, la divinidad tampoco ni lo apoya ni lo promueve, son consecuencias naturales de que se van dando en la vida, pero nos dice, incluso de eso se vale, incluso se valen de las revoluciones para provocar los cambios necesarios, o sea, la divinidad no manda las guerras y no manda las revoluciones, no lo hace, pero se sirve de ellas para provocar los cambios necesarios en la humanidad.
O sea, que cuando una sociedad está estancada, que se niega a avanzar por flojera, por comodidad, por egoísmo, por lo que ustedes gusten, la insatisfacción moral de algunos, la insatisfacción intelectual de otros tantos, va soltando ese germen de inconformidad, ¿no? Empiezan a salir los líderes sociales que dicen, es que así no son las cosas, es que así no debería ser, y empiezan a señalar y empiezan a jalar gente, a cambiarles la mentalidad, y empieza a surgir esa necesidad de reforma, de decir, ya no queremos esta oscuridad, queremos que todo sea diferente, y entonces viene la revolución, que como resultado final, pues sí es un salto de progreso, ¿no? Ayuda a que la humanidad salga de ese bache en el que se había atorado para continuar con el camino de progreso. Aquí les leo una partecita al respecto, porque esto se confunde y luego mucha gente piensa que la divinidad o Dios nos manda y formulan ellos las guerras y todo, y por mandato divino, y no es así. Una cosa es que se generan por la convivencia natural del ser humano y las enemistades, egoísmos y orgullos se generan, pero de eso también se sirve la divinidad para darnos un impulso evolutivo. Entonces les leo este pedacito que dice, a menudo el hombre solo ve en esas conmociones el desorden y la confusión momentáneos que afectan sus intereses materiales. En cambio, quien eleva el pensamiento por encima de su personalidad admira los designios de la providencia, que del mal hace surgir el bien. Es la tempestad, la tormenta que purifica la atmósfera después de haberla agitado. ¿Ven? Entonces, es como algo de lo que se vale la divinidad para continuar con el progreso cuando estás muy, muy estancado, cuando va todo muy, muy lento, que no ven por dónde. Dicen, pues déjenlos que vivan esta revolución, que vivan esta tormenta, que vivan esta tempestad, para ver si así logran salir, ¿no? Es que la ley divina es muy sabia. Siempre nos da la opción de progresar por las buenas. Es que siempre es como ustedes, como padres, que están criando hijos, ¿no? Siempre les das la opción de por las buenas, mira, por las buenas, así, así. Cuando ya de plano no quieren, tú tienes la obligación de encaminar a los hijos, y a veces tiene que ser en un tono un poquito más fuerte, o por las malas, decir, bueno, es que esto se tiene que hacer por las buenas o por las malas, ¿no? Y los seres humanos, casi siempre escogemos el camino más difícil, el camino por las malas. Pero aún en las guerras nada se pierde. Nada se pierde. Estas guerras que estamos viviendo hoy en día, bueno, son de pueblos aferrados en no crecer, que están estancados, con karmas colectivos, destruyéndose los unos a los otros, pero van a aprender de ello. Es una experiencia muy fuerte que están viviendo estos hermanos ahí, pero van a aprender, tienen que aprender de ellos porque esa es la ley. Tienen que salir de esa forma de pensamiento para que cambien todo eso, ¿no? Son cosas que vienen acarreando de siglos atrás, ¿no? Pero tarde o temprano han de aprender. De hecho, también nos dice esta lectura que no son los mismos espíritus los que habitan ahí, los de ahora que los de antaño, porque sí solemos decir, es que los dos grupos antagónicos que están ahorita, que no quiero mencionarlos, pero los dos grupos antagónicos en Oriente que están peleando, dicen, son los mismos, siempre han estado en guerra desde antaño, y resulta que aquí en la espiritualidad nos dicen, en la doctrina espiritual, no son los mismos espíritus. Muchos no son los mismos. Hasta nos cuentan, hay una pequeña historia para hacernos comprender que no son los mismos. Nos dice, imagínate que una persona vivía en una choza miserable y de repente se ganó la lotería, tuvo mucho dinero, por ejemplo, no sé, y se fue a vivir a una mansión, se compró una mansión y se fue a vivir allá. Entonces abandona la vieja choza ahí de inmediato, ¿no? La abandona y la deja ahí desocupada. Y de repente alguien que vivía en condiciones más miserables, que ni siquiera tenía casa, va y ocupa esa choza de inmediato. Y para él, que vivía en condiciones deplorables, pues esa choza es una mansión y está feliz, ¿no? Dice, pues es que lo mismo ocurre con estos pueblos belicosos, lo mismo ocurre con los espíritus. Estos se mataron en guerras, muchos de ellos sí aprendieron la lección y se mudaron a nuevos estadios de conciencia. Salieron de vivir, ya no viven en esos pueblos belicosos, están viviendo en otros o cambiaron de morada, no lo sé, habitar otras regiones, quizás del mismo planeta, quizás de otro, quizás en otro pueblo. Pero son otros espíritus
que estaban en lugares más deplorables son los que llegan a ocupar su lugar en estos pueblos belicosos, ¿no? Así es como nos lo cuentan. Otros que vienen en su camino de evolución. O sea, qué interesante, ¿no? Por eso les digo que esto de la evolución es un proceso lento. Somos muchos espíritus los que estamos aquí con distintos estadios de conciencia, con distintas experiencias, influenciándonos los unos a los otros. Sobre todo ahorita en la época de transición planetaria, que les digo, le están dando la oportunidad de renacer a muchos espíritus que estaban en el umbral durante siglos, espíritus bastante oscuros, bastante dañados, que tienen su última oportunidad para hacerla aquí en la Tierra, que les den la última oportunidad a ver si logran algo. Y entonces vienen con esta vibración terrible. Pero también hay semillas estelares y hay personas que estamos trabajando por la luz y se confrontan, o sea, está el choque de estas dos masas, de unos realmente polarizados en el lado negativo y otros en el polo positivo. Entonces las cosas se están poniendo bastante conflictivas, bastante duras, porque es la época de la transición, ¿no? Es muy complejo porque no tenemos un nivel de conciencia parejo aquí en el planeta, hay como de todos los niveles. Y bueno, aquí también nos dice que hay dos cuestiones que distinguen en esta lectura, dos cuestiones en las que hay que poner atención, que para permitirnos progresar siempre tienen que ir juntas estas dos cuestiones, que es el progreso moral y el progreso intelectual. Porque incluso pregunta Kardec, le pregunta a los espíritus, dice, ¿por qué a veces resulta que los pueblos más intelectuales también son los más perversos? Y sí tiene su lógica. A veces, y lo ves también en las personas, ¿no? Las personas más inteligentes a veces también son las más macabras, las más oscuras, las más crueles. Que dirías que no tendría, como tiene un mayor entendimiento de todo, no tendría que ser una persona más sensible, más amorosa, más cariñosa. No. No siempre lo más intelectual o el más sabio, o el que tiene más conocimiento es más sabio. Y si les pregunta a Kardec, ¿por qué a veces los pueblos más intelectuales son los más perversos? Y le responden, es que no siempre los logros intelectuales van a la par de los logros morales. Y estas dos fuerzas deben unificarse al final para que una sociedad evolucione realmente ante los ojos de Dios, ¿no? Que pueda haber sociedades. Nosotros, nuestra sociedad ha avanzado mucho tecnológicamente, hemos tenido muchos logros, mucho desarrollo de la tecnología, pero la verdad en la parte moral pues viene muy abajo, ¿no? Incluso les discute Kardec, les dice, es que de repente hasta parece que sí vamos para atrás. O sea, ya sé que es una ley y que por la ley del progreso dicen que el espíritu no va para atrás, dice, pero es que a veces se siente como si la sociedad fuera para atrás, ¿no? Y ahorita en la cuestión moral yo creo que muchos estarán pensando y concordarán conmigo, ¿no? Que se siente como si fuéramos para atrás, pero los espíritus dicen, no, es solamente una apariencia, pero cuando haces como que el resumen, el análisis bien de todos, a final de cuentas si hay un ligero progreso, o si no hay progreso, por lo menos están estancados, ¿no? Pero sí, dice, la verdad es que les falta mucho. Les falta mucho para que el crecimiento moral, para que el entendimiento de una moral esté a la par de lo que han logrado en lo intelectual. Se les falta todavía mucho. Cuando se logren equiparar esas dos fuerzas, intelectual y moral, pues entonces realmente vamos a sentir que el mundo cambió, que dimos ese saltito de evolución. Y tiene toda la lógica, ¿no? Es cierto, por eso me encanta la doctrina espírita, por su lógica. En la historia hemos visto grandes mentes, grandes científicos cometiendo atrocidades en contra de la humanidad, y que eran las mentes más sabias, ¿no?, del planeta, y cometieron cada cosa que sí comprendemos, que no siempre van a la par el progreso intelectual y el progreso moral. Por último, Kardec plantea la posibilidad de un futuro, de ser una sola nación universal, una sola nación planetaria. Dice, ¿será posible que seamos un solo pueblo? Y miren lo que les contestan, les voy a leer esta parte, lo que le contestan los espíritus. Le dice, en una sola nación no.
Eso es imposible, pues de la diversidad de las regiones nacen costumbres y necesidades diferentes que constituyen las nacionalidades. Por eso siempre harán falta leyes apropiadas a esas costumbres y necesidades. No obstante, la caridad no sabe de las latitudes y no distingue a los hombres por el color de su piel. Cuando la ley de Dios sea en todas partes la base de la ley humana, los pueblos practicarán la caridad recíprocamente, así como también lo harán los individuos. Entonces vivirán felices y en paz, porque nadie tratará de perjudicar a su vecino ni de vivir a sus expensas. Esta es una respuesta muy sabia porque luego sí tendemos a pensar en que sí, todos tenemos que ser un solo planeta, una sola comunidad, hablar un solo idioma. Con el idioma pues más o menos, ¿no? Se podría hablar un solo idioma, pero unificar una sola cultura es distinta. Yo he visto personas que están en contra, por ejemplo, de que haya tantas banderas, ¿no? De que cada país tenga su bandera, de que cada país tenga su identidad nacional, como si todos tuviéramos que ser unificados, iguales, y no se puede. La identidad nacional es necesaria porque vives en regiones diferentes, el mismo clima es diferente, el clima determina mucho la conducta y las costumbres de las personas. No es lo mismo un esquimal que una persona que vive en el trópico. Entonces son distintas formas de pensar y culturas. Entonces la riqueza cultural, eliminaría la riqueza cultural al tratar de homogenizar todo. Y todos en el planeta deben comer lo mismo. Y dices, ¿cómo voy a comer yo acá ciertos productos que en mi país no se cultivan porque el clima no lo permite, ¿no? Entonces, cada país, cada nación tiene su identidad y su cultura muy rica y muy hermosa, como para tratar de aniquilarlas en el afán de esta unificación espiritual que no es necesaria. Puede existir la unificación espiritual en los mismos objetivos primordiales, esenciales, unificados en la ley del amor, claro que sí, pero dale su libertad de ser a cada región lo que es, ¿no? Imagínate todos vestir lo mismo cuando no es la misma temperatura aquí que en Alaska. O sea, no es factible y los espíritus lo dicen así, no, una sola nación, no, por la diversidad cultural y porque debes respetar la independencia de cada ser, ¿no? Sí, unificarnos en el amor. Qué bonitas respuestas. Pero nos habla en general, ¿no? Todo lo que nos habla de la ley del progreso, que hay varias cosas a mantener aquí en la mente, ¿no? Que nada se estanca, todo progresa, que por más duro que estemos viviendo situaciones, decir esto también va a pasar, vamos a crecer como planeta algún día, lentamente, sí vamos a crecer, no hay que desesperarnos, no es un proyecto a largo plazo, muy, muy largo plazo. Cuando la gente tiene estas prisas de que ya quieren que todo cambie, que todo sea, le digo, bueno, hace 2000 años vino el Maestro Jesús porque ya eran los últimos tiempos, porque ya venía la transición planetaria hace 2000 años, por eso vino Él. Entonces ve con qué tiempo se toman las cosas, ¿no? Para que los proyectos humanitarios, de humanidades, salgan bien. Esto no es rápido, lo que se hace rápido no sale bien. Entonces vamos a tener paciencia y a contribuir con lo que podamos. Les digo, es cuestión de generaciones. Por eso tú que estás educando niños, educando hijos, déjale buenos hijos al mundo. Edúcalos para que sean buenos ciudadanos planetarios. Porque también en un futuro tú vas a llegar, vas a reencarnar en la descendencia de ellos, ¿sí? Entonces estás sembrando para luego lo que tú vas a cosechar, a donde tú vas a llegar. En ese entendido vemos cómo funciona el progreso, la ley del progreso aquí en nuestro planeta, ¿no? Es muy interesante, me parece muy interesante este tema, no sé si a ustedes les está gustando. ¿Cuánto tenemos aún por aprender, ¿no? Ya les digo, en los siguientes videos vamos a estar hablando, como ya les adelanté, de la ley del progreso aplicada a los espíritus, o sea, los niveles de conciencia, los niveles espirituales, la clasificación de los espíritus y aplicada al planeta, a los tipos de planetas que también tienen su ley del progreso, ¿no? Y ya luego también seguiremos viendo otras leyes universales que son indispensables de conocer
para saber las reglas del juego en que estamos metidos. Ya estamos metidos, ya estamos aquí, ya estamos encarnados, ya estamos viviendo. Ahora conoce las reglas, nada más. ¿Para qué? Para no transgredirlas, para no tener consecuencias negativas. En la medida de lo posible, encamina nuestra vida de acuerdo a las leyes universales del amor, ¿no? Como les digo, para no solamente sobrevivir, sino vivir y vivir bien. Creo que por el día de hoy es todo. Nos vemos en el siguiente video.